es una presentación del Centro Evangelístico Palabra de Vida con el pastor Víctor Barajas. Expresarle nuestra gratitud por todas las bendiciones recibidas, por todo lo que el Señor hace y sigue haciendo en cada una de nuestras vidas. Gloria al Señor. Alabanzas a nuestro Dios. Vamos a orarle al Señor. Vamos a disponer nuestros corazones, nuestras vidas, para recibir la palabra del Señor. Padre poderoso, te damos gracias. Gracias por este día de domingo en el cual nos encontramos reunidos para adorarte, para alabarte, para decirte cuánto te amamos y cuánto estamos agradecidos por todo lo que haces en nosotros, en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestro entorno familiar. Gracias por todo lo que sigues haciendo, por lo que harás, Señor, por esta semana que está iniciando, porque sabemos que tu misericordia, Dios mío, Señor, es nueva y son nuevas cada mañana. Y hoy, en esta mañana de domingo, es una misericordia nueva y te damos gracias, Señor, por tu misericordia tan grande para con cada uno de nosotros. Te pedimos tu bendición, te pedimos, Dios mío, Señor, que seas bendiciendo nuestras vidas y que esta palabra, Señor, que vas a ministrar, que nos vas a dar en esta mañana, Señor, sea edificándonos, fortaleciéndonos y ayudándonos a seguir adelante, Señor. Gracias te damos en esta hora. Amén y amén. Gloria al Señor. Puede sentarse bendiciendo el nombre de nuestro Dios, dándole la gloria y la honra. Un aplauso al Señor por todas las bendiciones recibidas de parte de nuestro Dios. Sean todos bienvenidos nuevamente, mis hermanos, los hermanos y amigos que nos ven a través de este canal. Puesto es canal de internet, una bendición grande. Que el Señor le bendiga, que el Señor sea hablándole conforme sea a tu necesidad en esta mañana. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Bueno, mis hermanos, vamos a estar compartiendo la palabra del Señor. ¿Cuántos están listos para recibir la palabra de Dios? ¿Cuántos están listos para recibir la palabra de Dios? Gloria al Señor. Vamos a estar compartiendo la palabra y vamos a, bueno, primero que todo quiero darles un versículo. Siento leerles este versículo antes de iniciar la predicación, o ya iniciando la predicación. Y este versículo, pues nunca, o generalmente no lo hago, pero hoy voy a hacerlo, siento hacerlo, porque este versículo es una palabra que el Señor nos dio el día de ayer que estuvimos reunidos en el ayuno. Y quiero compartirlo y quiero que se apropie. Y si le ha estado pidiendo en esta semana, en estos días o el día de hoy, pidiéndole una palabra de respuesta, de confirmación, diciéndole: Señor, háblame, muéstrame, guíame, ayúdame. Quiero que veamos o vayamos al primer libro de Samuel, capítulo 1, versículo 17. Gloria a Dios, y que se apropie de esta palabra, pero que tal vez no sea por un momento, porque estamos reunidos acá, sino que sea un rema y sea una palabra en el cual esté orando, esté confiando, esté declarando y esté viviendo a través de esta palabra que el Señor nos da en esta mañana, o que desde el día de ayer dice la palabra del Señor. Primera de Samuel 1:17. En ese caso le dijo Elí: ve en paz, que el Dios de Israel te conceda lo que le has pedido. Gloria al Señor. Gloria a nuestro Dios. Esa es la palabra de Dios poderosa. Palabra que trae respuesta, que trae paz, que trae gozo, que trae tranquilidad. En ese caso, voy a leerlo nuevamente. Le dijo Elí: ve en paz, que el Dios de Israel te conceda lo que le has pedido. Gloria al Señor. Así que colóquelo como una promesa con el día de hoy y aprópiese, porque esa es la palabra del Señor que nos trae paz, que nos trae fortaleza, que nos trae esa respuesta, que confiamos en el Señor, porque del Señor es que vienen nuestras bendiciones. Todo lo que tenemos nosotros es porque el Señor lo ha permitido y lo ha enviado desde lo alto, lo ha enviado para sus hijos, para su pueblo, para todo aquel que cree, porque estas promesas no son para todo el mundo.
Y cuando digo no son para todo el mundo, estas promesas de Dios son para su pueblo, son para sus hijos. Y como leía mi hermano Elber hace un momento, y dice que esta es la herencia, en Primera de Pedro, esta es la herencia que el Señor nos ha dejado. O sea que cuando digo que no es para todo el mundo, es para que alguien de pronto se acerque a nosotros y nos diga, muestre cómo es, aquí hay que leer y eso hay que repetirlo y de esa forma recibo la promesa y hay que declararlo. Pues lo primero que tenemos es que ser hijos, porque es la herencia que el Señor nos da. Y cuando somos hijos, pues tenemos la herencia. Podemos pedirle a nuestro Padre que nos conceda estas promesas para vivir a través de estas promesas, para caminar a través de esta palabra que el Señor nos da. Y el Señor nos da una palabra como en esta mañana, y a través de esta palabra empezamos a caminar. Y empezamos a decirle, Señor, tú me has hablado y me dices que camine y que esté en paz, y voy a caminar sobre esa palabra de paz, y voy a caminar sobre esa palabra en el cual tú me concedes lo que le he pedido conforme a tu voluntad, porque he sido obediente a tu palabra, porque he sido obediente a tus principios, y porque quiero declarar estas promesas, porque soy tu hijo y porque es la herencia que tú me has dejado. Gloria al Señor, bendito es nuestro Dios. Bueno, mis hermanos, así que ya vamos a iniciar, y quiero que vayamos al primer libro de Crónicas, capítulo 12, versículo 32. Primer libro de Crónicas. El libro de Crónicas es exactamente eso, un libro, no es una epístola, no es una carta, es un libro en el cual son las crónicas, todo lo que el Señor nos dejó escrito para que nosotros lo aprendamos, leamos y nos demos cuenta cómo podemos nosotros caminar en los diferentes tiempos, en los diferentes momentos de nuestra vida que se nos presente. Tenemos que volver a pedirle al Señor en oración de rodillas, a pedirle y que el Señor nos dé las respuestas. Que nosotros le pidamos al Señor de rodillas las respuestas, la dirección, la sabiduría, la revelación. Tal vez no que digamos, Señor, deme esto y ya, y decimos, ya le oré al Señor y el Señor verá qué hace, sino que nosotros le reclamemos o vayamos en oración, le pidamos, declaremos la palabra, reclamemos la palabra de Dios que nos dejó como herencia, y de esa forma nosotros vamos caminando, vamos aprendiendo. Tal vez de un momento a otro o de un día para otro no va a venir esa respuesta, pero vamos aprendiendo y nos vamos dando cuenta cómo es que el Señor va actuando, cómo es que el Señor va obrando, cómo es que el Señor nos va enseñando y nos da dando la dirección hasta que recibimos la respuesta de parte de Dios. Primera de Crónicas 12:32. Dice la palabra del Señor, versículo 32. Dice, de la tribu de Isaacar habían 200 jefes junto con sus parientes. Todos estos hombres entendían las señales de los tiempos y sabían cuál era el mejor camino para Israel. Voy a leerlo nuevamente. De la tribu de Isaacar habían 200 jefes junto con sus parientes. Todos estos hombres entendían las señales de los tiempos y sabían cuál era el mejor camino para Israel. Gloria al Señor. Voy a predicar en esta mañana sobre la tribu de Isaacar, que era entendida en los tiempos. Los hijos de Isaacar eran entendidos en los tiempos. Gloria a Dios. Nosotros tenemos que discernir qué tiempo estamos viviendo. Nosotros como iglesia del Señor, qué tiempo estamos viviendo. Pero no solamente qué tiempo estamos viviendo, sino cómo debemos actuar en este tiempo. Hay personas que saben
en determinado momento qué está sucediendo en su hogar, en su familia, en su trabajo, en algún momento de su vida, y saben qué está sucediendo, pero no saben cómo actuar. O sea, hay un complemento. Hay personas que dicen, sí, yo sabía que eso iba a ocurrir, eso se veía venir. Bueno, ¿y usted qué hizo? No sabía qué hacer. Aunque sabía que iba a suceder, no sabía qué debía hacer. Y nosotros debemos entender los tiempos, pero también debemos saber cómo actuar. Y hay otra versión que dice que los hijos de Isaacar, los hijos de Isaacar, dice que sus hermanos hacían todo lo que ellos le decían. O sea que ellos influenciaban a su pueblo, a su nación. Y eso debemos nosotros hacer como iglesia. Primero, debemos saber y conocer los tiempos. Segundo, debemos saber cómo actuar en ese tiempo. Y tercero, debemos ser influencia. Debemos influenciar a la sociedad, influenciarla a que conozca del Señor, a que conozca el tiempo, y no solamente lo conozca, sino que busque a nuestro Salvador, que se pare en la roca de nuestra salvación. En días pasados predicaba sobre nosotros y la parábola en el cual el Señor dice que debemos construir sobre la roca y no debemos construir sobre la arena. Y cuando nosotros construimos sobre la roca, permanecemos, porque estamos construyendo sobre el fundamento principal, sobre el fundamento que es Jesucristo. Y dice 1 Corintios capítulo 3 versículo 11, que nadie puede colocar otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Y por eso muchas personas en un momento determinado de su vida y conocen del Señor, pero terminan apartados del Señor. ¿Por qué? Porque no estaban fundamentados en la roca, porque no estaban fundamentados en Jesucristo, porque empezaron a construir en la arena y tal vez empezaron a hacer comparaciones y decir, esa persona empezó a construir y yo también estoy construyendo, y aparentemente las casas están iguales. Y todo lo que se ve desde el momento o desde la parte superficial hacia arriba, pues es la misma casa y todo parece muy similar. Pero cuando se construye sobre la roca y cuando se construye sobre la arena, los resultados no son los mismos. Un día se va a ver la diferencia, y como lo he dicho, la diferencia entre el que busca a Dios, el que sirve a Dios, el que obedece a Dios, el que guarda su palabra, el que se esfuerza para hacer las cosas para el Señor con excelencia. Un día se va a ver la diferencia. Y no nos podemos dejar confundir cuando digamos, pero esa persona dice conocer de Dios, pero yo veo que está siendo bendecida, a esta persona no le pasa nada, a esta persona, aunque desobedece, aunque hace las cosas de acuerdo a lo que cree, a lo que piensa, bajo sus propios argumentos, pareciera que todo va bien. Pero un día se va a ver la diferencia. Quien estaba cimentado realmente en la roca, en la palabra del Señor, en que realmente obedecía, en que realmente se apropiaba de las promesas, reconocía realmente quién era su Dios, quién era sobre el cual estaba caminando. Y nosotros debemos caminar sobre la roca, sobre la palabra del Señor, sobre sus promesas, declararlas y saber que un día, tarde o temprano, el Señor nos va concediendo esas peticiones, esas bendiciones, esas promesas, porque el Señor lo ha prometido, no para todos, como dije hace un momento, sino para sus hijos, para su pueblo, para todo aquel que cree, para todo aquel que puede creerle al Señor. Y cuando nosotros tenemos esa fe en el Señor, la fe mueve la mano de Dios. Así que esta fe en la cual estoy compartiendo y estamos hablando es lo que mueve la mano de Dios. Así que los hijos de Isaacar, en ese momento determinado, dice la palabra del Señor que David estaba en Siclag y David estaba siendo perseguido por el rey Saúl. Estaba siendo perseguido, pero empezó
en un momento determinado se le empezaron a unir las tribus, se le empezaron a unir ejércitos de las diferentes tribus a David, a favor de David. Y vemos acá diferentes tribus. Por ejemplo, el 29 dice: de la tribu de Benjamín, parientes de Saúl, habían 3,000 guerreros. La mayoría de los hombres de Benjamín se habían mantenido leales a Saúl hasta ese momento. Entonces, lo que es el versículo 12 nos habla de las tribus, cómo se fueron añadiendo a David, cómo se fueron sumando, cómo fueron respaldando a David. ¿Por qué? Porque ellos entendían de que David era el ungido, porque Saúl ya había sido desechado. Dice el 30: de la tribu de Efraín habían 20,800 guerreros valientes, cada uno muy respetado en su propio clan. De la tribu de Manasés, estoy leyendo el 12:31. De la tribu de Manasés, al occidente del Jordán, 18,000 hombres fueron designados por nombre para ayudar a que David llegara a ser rey. Y dice el 32, el que hemos leído: de la tribu de Isaacar habían 200 jefes junto con sus parientes. Si vamos a leer los anteriores, algunos aportaron 6,800, otros 7,000, otros 18,000, pero de la tribu de Isaacar 200 jefes junto con sus parientes, 200 nomás. Un grupo pequeño, pero un grupo en el cual había sabiduría, había revelación. Ellos estaban aunque era un grupo pequeño, 200 jefes, porque esto no, la palabra no está diciendo que de la tribu de Isaacar eran 200, no, de la tribu de Isaacar eran muchos más. De la tribu de Isaacar, bueno, ahora vamos a mirar cuántos eran de la tribu de Isaacar según el censo. Bueno, según el censo de la tribu de Isaacar, nos habla número 26-25, eran 64,300. Pero de esos 64,300 se unieron a David 200. Pero esos 200 tenían revelación y sabían y discernían los tiempos. Yo quiero que veamos Mateo capítulo 16, capítulo 16, versículos del 1 al 3. Vamos a ver qué nos dice Jesús, o qué habla Jesús acerca del tiempo. Mateo 16, 1. Cierto día los fariseos y saduceos se le acercaron a Jesús para ponerlo a prueba, exigiéndole que les mostrara una señal, milagros del cielo, para mostrar su autoridad. Dice el 2, él respondió: ustedes conocen el dicho, si el cielo está rojo por la noche, mañana habrá un buen clima. Si el cielo está rojo por la mañana, habrá mal clima todo el día. Saben interpretar las señales del clima en los cielos, pero no saben interpretar las señales de los tiempos. Estas palabras el Señor se las está diciendo a los fariseos. Y les está diciendo: ustedes saben interpretar las señales naturales. Les está hablando está hablando acerca de dos señales: las señales naturales y las señales espirituales. El tiempo de Dios, o el tiempo, el cronos, que se refiere a las señales naturales. Pero también está el tiempo, el kairos, que se refiere a las señales espirituales. Y eso es lo que el Señor al final le está diciendo: pero no saben interpretar las señales de los tiempos. ¿Qué está sucediendo? ¿Qué está pasando? Y nosotros debemos discernir qué tiempo estamos viviendo, qué tiempo está viviendo el mundo entero, el por qué está ocurriendo todo lo que vemos día tras día, que está ocurriendo, las señales, las noticias, en el cual nos damos cuenta que siempre que vemos el noticiero o leemos una noticia, son malas noticias, o en su gran mayoría noticias de guerra, rumores de guerra, terrorismo, todo lo que escuchamos hoy en día. Y eso nos está hablando
del tiempo final, del tiempo que estamos viviendo, terremotos, terrorismo, desastres naturales, todo lo que ha venido ocurriendo. Pero eso el Señor ya lo venía, o ya nos lo había advertido en Mateo 24. En Lucas 21 nos habla de la señal de los tiempos, de lo que está ocurriendo. Y nosotros no solamente debemos discernir, y como iglesia, qué es lo que está pasando, sino debemos saber cómo actuar, sino debemos saber cómo nosotros pedirle la dirección al Señor, pedirle la sabiduría, pedirle la revelación. Podemos pensar en esta mañana, bueno, ¿y cómo se hace eso? ¿Cómo es? Es muy difícil. Vamos a mirar, o voy a contarles sobre Daniel. Y el libro de Daniel capítulo 10 me habla. Y dice que Daniel fue un hombre entendido en los tiempos. José fue un hombre entendido en los tiempos. Cuando trae la revelación a Faraón. José, de todo lo que iba a venir, de los años de sequía, de los años de abundancia, de los años de sequía. Y el Señor no solamente le dio a José la revelación, sino que le mostró más el Señor. Le dijo cómo debía actuar en ese momento, en ese tiempo. Mire qué tan importante es no solamente el conocer, sino saber cómo debemos nosotros actuar, cómo debemos movernos. Y eso solamente lo da el Señor, es la revelación. Si alguien está emprendiendo, alguno de mis hermanos en esta mañana está emprendiendo algo, pídale al Señor que le dé revelación, que le muestre cómo es, que le dé la revelación de lo que quiere emprender. Pero también paralelamente a esa revelación, que le diga cómo actuar, qué debe hacer, cómo desarrollar ese proyecto. Y el Señor le dio a José la revelación y le dijo qué debía hacer. Y por eso Faraón dijo, pero ¿quién más con la sabiduría de este hombre? Y lo colocó como el gobernador sobre todo Egipto. ¿Por qué? Porque Faraón entendió que no había una sabiduría mayor a la de José, y que si José tenía la revelación, José sabía cómo actuar bajo esa revelación. Gloria a Dios. Así que la sabiduría viene del Señor. Y la palabra del Señor en Santiago dice, si alguno esté falto de sabiduría, pidámosla al Señor. A todos nos falta sabiduría en alguna área de nuestra vida, o en algún momento de nuestra vida, en el cual sabemos la situación, pero pensamos y decimos, Señor, ¿qué hago? No sé qué hacer. No sé cómo actuar en esta situación. Es la primera vez que se me presenta. No sé cómo actuar. Señor, dame sabiduría. Y reconocemos. En ese momento estamos reconociendo que dependemos del Señor. Que la dirección, que nosotros nos movemos de acuerdo a la dirección que el Señor nos da. Y no nos ponemos a inventar cosas. Bueno, ahora voy a mirar con mis propias fuerzas cómo voy a salir de esta situación. Bueno, el Señor le va a decir, bueno, inténtelo. De pronto le sale bien, de pronto no le sale bien, inténtelo. Y nosotros que conocemos del Señor y su palabra, cuánto más pedirle al Señor que nos dé la dirección, que nos dé la sabiduría. El libro de Daniel capítulo 10 dice que Daniel le estaba pidiendo y le estaba haciendo, necesitaba que el Señor le diera una palabra, le diera una revelación. Y Daniel entró en un ayuno orándole al Señor y pidiéndole al Señor. Y cuando llega la respuesta, cuando llega el ángel a hablarle a Daniel, le dice el ángel a Daniel, Daniel, desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender. Cuando le pidió la sabiduría al Señor, la revelación fue que vino la respuesta de parte de Dios. Esto me habla que nosotros debemos pedirle al Señor, pero debemos pedirle al Señor con revelación. Cuando no le pedimos con revelación, estamos pidiendo lo que nosotros creemos, a lo que nosotros nos parece, lo que nosotros pensamos. Pero tenemos la ayuda del Espíritu Santo, que dice que Él intercede por nosotros y que Él nos lleva a toda verdad. Y que nos ayuda a pedir por lo que conviene.
Así que es mejor que el Espíritu Santo nos guíe y que nosotros no pidamos lo que nosotros creemos que se debe pedir y cómo debemos pedir, sino que sea el Espíritu Santo ayudándonos a pedir lo que conviene. Y de esa forma viene la respuesta de parte de Dios, viene la revelación, viene esa revelación de parte del Señor. Y no solamente la revelación, sino el cómo hacerlo, cómo debemos actuar, qué debemos hablar, cómo debemos movernos y cómo debemos nosotros avanzar y cómo debemos nosotros influenciar a otras personas. Los hijos de Isaacar, ellos sabían el tiempo de ir a la guerra. O sea, cuando algo pasaba, algo sucedía, David se iba a mover, David consultaba a los hijos de Isaacar. Y los hijos de Isaacar le decían el momento de ir a la guerra y cómo debían hacerlo. Y cómo debían prepararse. Y cómo debían actuar. ¿Por qué? Porque había revelación, porque los hijos de Isaacar estaban pidiéndole al Señor esa revelación, esa palabra, esa dirección permanentemente. David se comunicaba, le pedía al Señor, le pedía esa dirección, pero también se apoyaba en los hijos de Isaacar. Y dice que los hijos de Isaacar, que todos sus hermanos hacían lo que ellos le decían. Había una influencia. Y eso debe ocurrir en nosotros como cristianos, como hijos de Dios, influenciar. No dejarnos influenciar, sino influenciar a las personas que están a nuestro alrededor para que conozcan del Señor, para que conozcan de lo que el Señor nos ha permitido que nosotros conozcamos, para que las personas puedan acercarse, puedan entregar sus vidas al Señor, nosotros poderle dar una palabra de parte de Dios y las personas poder caminar, poder desarrollar sus vidas de acuerdo a la palabra y la presencia del Señor. Entonces vamos a mirar 3 puntos. Y esos 3 puntos son los siguientes. Bueno, nosotros, como número 1, saber y discernir qué tiempo estamos viviendo en este momento. Yo veo que por este mes de septiembre, y siempre sale alguien o una palabra, una persona hablando y diciendo, dando una profecía, diciendo que el rapto es este mes de septiembre. Ya hace varios años viene esa tendencia, y todos los años en el mes de septiembre, más o menos por esta fecha, alguien habla y trae una palabra aparentemente diciendo que Dios le habló y que Dios le dio la fecha y que el mes de septiembre es el rapto de la iglesia, y dan fechas y todo. Y nos damos cuenta de que realmente la palabra del Señor la palabra del Señor es clara. La palabra del Señor nos dice que nosotros no sabemos ni el día ni la hora. Como hay personas que preguntan y dicen, pero ¿cuándo va a ser el rapto de la iglesia? No, nosotros debemos estar preparados, buscando de Dios. Pero más o menos como cuánto falta. No, es que la palabra del Señor no dice, dice que ni el día ni la hora, no nos es dado a conocer a nosotros, pero más o menos, pero de acuerdo a las profecías, pero de acuerdo. Y entonces uno, o por lo menos yo digo, bueno, lo que pasa es que la palabra no nos dice, nos da señales, pero lo que debemos estar es preparados. Porque cuando estamos tan interesados en el día y en la hora, es por algo diferente, en el cual decimos, no, me toca arreglarme unos días antes. Ya conociendo la fecha, una semana antes me arreglo, me preparo y estoy listo. Y el Señor, conociendo ese pensamiento de nosotros como humanos, pues el Señor dice que vendrá como ladrón en la noche, que será de repente, y que a nosotros nos corresponde estar preparados,
estar esperándolo, estar nosotros obedeciendo a su palabra, o sea, conocer el tiempo que estamos viviendo ahora. Y el tiempo que estamos viviendo ahora son tiempos finales, son tiempos de cumplimientos proféticos. Y si nos damos cuenta y leemos la palabra del Señor, nos damos cuenta de que las señales están cumplidas, de que todo lo que nos dijo la palabra del Señor se ha ido cumpliendo. Y como leíamos en esta mañana, dice que los profetas del Antiguo Testamento que profetizaron, ellos querían saber cómo iban a suceder estas cosas. Lo leímos, ¿no? En 1 de Pedro dice que los profetas, ellos profetizaron, pero ellos querían saber el desarrollo de esa profecía. Pero a ellos no les correspondió darse cuenta del desarrollo de esa profecía. ¿A quiénes les correspondió? Me pregunto yo, ¿a quiénes les correspondió conocer ese momento? A nosotros. A todas las generaciones que han pasado después de que Jesucristo murió por nosotros. Y dice que aún los ángeles están a la expectativa, diciendo, ¿cómo es eso? ¿Por qué? Porque los ángeles no pueden evangelizar, porque los ángeles no pueden ganar almas, somos nosotros. Los ángeles no pueden ganar un alma. Y ellos dicen, bueno, pero ¿cómo es eso? Que una persona le ha fallado al Señor y esa persona se arrepiente y el Señor la perdona por gracia. ¿Cómo será eso? No conocemos. Pero somos nosotros, y el Señor nos ha dado el privilegio de ganar almas, nos ha dado el privilegio de compartir estas grandes bendiciones, estas buenas dádivas, esta palabra, el Evangelio, las buenas noticias para un mundo en crisis, para un mundo que está hundido en el pecado, y que el Señor nos rescató y que el Señor nos sacó por gracia, por misericordia, porque no es por nuestras propias fuerzas o por méritos, son por los méritos de Jesucristo, de lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Es que estamos hoy reunidos acá, es que estamos hoy en esta mañana dándole gloria, siendo agradecidos. Como número 2, es un tiempo de buscar a Dios con intensidad. O sea, el tiempo que estamos viviendo hoy en día, ya sabemos la revelación. ¿Cuál es la revelación? De los tiempos finales, del tiempo en el cual está viviendo la iglesia. ¿Y qué debemos hacer? Buscar a Dios. Es un tiempo en el cual debemos buscar a Dios con intensidad. ¿Por qué? Porque el enemigo sabe que le falta poco tiempo y está atacando, está trayendo y quiere traer desánimo al pueblo de Dios, y quiere traer enfermedad al pueblo de Dios, y quiere traer enfriamiento, y quiere colocar cualquier tipo de problemas, quiere colocar dificultades, quiere colocar tropiezo, también quiere desanimar, pero también quiere distraer al pueblo de Dios en otras cosas, para que nosotros quitemos la mirada del Señor y pongamos la mirada en los problemas, y pongamos la mirada en el desánimo, y digamos, no puedo más, cuando debemos fortalecernos en el Señor. Entonces, para contrarrestar eso, debemos buscar al Señor con intensidad. Es un tiempo de búsqueda, es un tiempo de adoración, es un tiempo de buscar del Señor. Y como tercero, hablando de la influencia, es un tiempo de predicar la palabra de Dios. Es un tiempo de predicar la palabra del Señor, de influenciar a otros. Hablábamos ayer, y es una realidad que siempre se presenta, y cuando nosotros vamos y predicamos y hablamos y compartimos, el ambiente espiritual de ese lugar, pero también el ambiente espiritual nuestro cambia, o sea, pareciera que fuera un día diferente. Estamos en un momento y decimos, vamos a predicar, y tenemos la disposición,
pero después de que predicamos el ambiente cambia. Y el ambiente nuestro cambia. Nuestra vida espiritual se siente fortalecida. ¿Por qué? Porque el espíritu se fortalece. Y entonces nos damos cuenta de que hay una guerra espiritual y que nosotros somos más que vencedores en Cristo Jesús. Gloria al Señor cuando hacemos la obra del Señor, cuando nos disponemos, porque cuando nos disponemos ya no somos nosotros, es la sabiduría de Dios en nosotros, es el Señor hablando a través de nosotros, es el Señor colocando las palabras en nuestra boca para que nosotros digamos lo que el Señor quiere expresar y lo que el Señor quiere decir. Y yo digo, tantas personas y a muchas personas que ven o que escuchan lo que se predica y que ven uno de los mensajes que llevamos, esa palabra toca. Esa palabra, yo digo, nosotros estamos ahí viendo las personas pasando, pero el Espíritu Santo está trabajando. Y el Espíritu Santo está tocando. Y el Espíritu Santo está haciendo la obra y las personas están siendo tocadas. Algunos se resisten. ¿Por qué? Porque el que dirán, mi familia, mi influencia, mi posición social, mi trabajo, tantas cosas. Pero a la final, lo importante, y al final de la vida, lo importante es la presencia del Señor en nosotros, haberle aceptado, haber sido redimidos, haber nosotros conocido esta palabra, porque esta palabra es la que trasciende. Cuando nosotros escuchamos esa palabra, uno se muere, y he escuchado a muchas personas y en cierta medida es una realidad. Y cuando la persona dice, uno se muere y nada se lleva, y eso es cierto, pero hay algo que nosotros nos llevamos. Cuando nosotros predicamos la palabra del Señor y esa palabra, esa semilla que queda y cae en los corazones y da su fruto, nos llevamos esas personas. Somos instrumentos en las manos del Señor para que esas personas conozcan del Señor y esas personas partan a la eternidad conociendo del Señor, conociendo de la presencia, conociendo del poder, siendo sus almas salvas, pero también haciendo una influencia y reproduciendo y multiplicando esa semilla en otras personas, en sus familias. Y como dice la palabra del Señor, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Promesas para declarar. Número 1, los hijos de Isaacar eran entendidos en los tiempos, tenían revelación. Número 2, sabían qué hacer en el tiempo que estaban viviendo. Y número 3, ellos tenían influencia sobre las demás personas. Hombres estrategas de guerra, pero también ellos sabían qué hacer. Hablando de los hijos de Isaacar, ellos ¿por qué estaban ahí apoyando a David? Porque ellos entendían que David era el nuevo ungido, ¿sí? O sea, ellos no estaban ahí porque de pronto, es que como todas las tribus están ahí, pues debemos estar ahí. No, ellos entendían, como eran entendidos en los tiempos, ellos entendían que David era el nuevo rey y que ellos tenían que dar su apoyo para el ungido y para el nuevo ungido de Dios y para el nuevo rey que era David, y por eso lo apoyaron. Pero cuando ellos lo apoyan, cuando los hijos de Isaacar apoyan a David, las demás tribus se estaban dando cuenta, y las demás tribus muy seguramente dijeron, vamos por el lugar correcto, porque los hijos de Isaacar están apoyando a David. Yo creo que eso fue una explosión en el sentido de que muchos estaban apoyando a David como diciendo, bueno, vamos a apoyarlo. No sé qué pasa, no sé si estemos haciendo lo correcto, pero cuando los hijos de Isaacar dieron ese paso, los demás dijeron, vamos en el camino correcto, vamos hacia adelante y vamos a esperar instrucciones de los hijos de Isaacar, qué es lo que debemos hacer, cuándo debemos hacerlo, cuándo debemos ir a la guerra, pero estamos en el lugar correcto y con la dirección correcta. Gloria al Señor. Así que mucho pueblo de Dios sabe qué tiempo estamos viviendo, pero no sabe qué se debe hacer. ¿Cómo se debe hacer? El Señor dijo, mirad, velad y orad.
Eso dijo el Señor Jesucristo, dijo, mirad los tiempos, velad, qué es lo que debemos hacer y orad. ¿Y orar para qué? Para influenciar. Para nosotros ser influencia. Así que nosotros como iglesia, cuando digo que nosotros como iglesia, ¿qué es lo que debemos hacer? Como iglesia, ¿qué debemos hacer? Y le he colocado también 3 puntos, 3 cosas que la iglesia debe hacer. Número 1, nosotros como iglesia debemos ser sal de esta tierra. Lo hemos escuchado en muchas ocasiones, pero debemos seguir siendo la sal de esta tierra, la que preserva. La que preserva. Debemos hablar la verdad, que es la palabra de Dios. Debemos nosotros hablar sobre la santidad, cimentados en la roca, en el fundamento. ¿Por qué? Porque en estos tiempos son tiempos de apostasía. Yo creo que veamos 1 Timoteo capítulo 4 versículo 1. Por eso vemos tantas cosas raras en este tiempo. Y como decía algunos días, algunos predican y dicen tranquilos, y personas que dan o personas que predican y aparentemente la palabra en un 80 o un 90% se ve y parece bien, pero de un momento a otro empiezan a dar cosas contrarias a la palabra de Dios, diciendo como por ejemplo, no, es que al final todos nos salvamos, al final Dios le va a dar la oportunidad a todos, es más, hasta Satanás va a tener una segunda oportunidad. Y cuando alguien escucha eso dice, uy, pero si Satanás se salva, pues ¿qué será de mi vida? Pues también ese ser tan malo y se va a salvar. Pues si se salva él, todos nos salvamos. Es tiempo de apostasía. Ahora bien, el Espíritu Santo nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe verdadera. Seguirán espíritus engañosos y enseñanzas que provienen de demonios. Y vamos a mirar 2 Tesalonicenses capítulo 2 versículo 3. Entonces nosotros como iglesia debemos ser la sal de esta tierra, pero también como iglesia número 2 debemos ser la luz de este mundo, ser la influencia sobre un mundo perdido. No se dejen engañar, dice el apóstol Pablo a los tesalonicenses, no se dejen engañar por lo que dicen, pues aquel día no vendrá hasta que haya una gran rebelión contra Dios y se dé a conocer el hombre de anarquía, aquel que trae destrucción. Se exaltará a sí mismo y se opondrá a todo lo que la gente llame Dios y a cada objeto de culto. Incluso se sentará en el templo de Dios y afirmará que Él mismo es Dios. Y dice el 3, ya leímos el versículo 3. Sí, vamos a leer. Bueno, no, dejémoslo hasta ahí. Y la palabra del Señor nos habla anarquía, ¿sí? Y si nos damos cuenta, ¿qué es lo que se está promoviendo hoy en día? Y a través de presidentes, de gobiernos, se está hablando, se está promoviendo, tal vez muy disimuladamente o aparentemente disimulada, la anarquía. ¿Sí? La anarquía, ¿por qué? Porque se saben mover muy bien en ese ambiente de anarquía, de desorden, de desgobierno. Se mueven muy bien lo que es la anarquía. Y uno dice, uy, pero esto está como raro, ¿no? Y es cuando la palabra se ha venido cumpliendo. Ya hace muchos años, dice la palabra del Señor que en los postreros tiempos a lo bueno le dirían malo y a lo malo bueno. Y hemos llegado a este tiempo. Y el que busca de Dios está como la sociedad y el mundo lo quiere hacer notar como que está fuera de lugar. Y los que están practicando el pecado son los que están a la moda.
pero nosotros como iglesia debemos seguir predicando la verdad. Y lo que se está diciendo hoy en día y se está repitiendo una mentira que parece una verdad, nosotros como iglesia debemos decir: eso es mentira, eso es falso, eso son ilusiones, porque la verdad es Jesucristo, porque la verdad es la palabra del Señor, porque la verdad son las enseñanzas que el Señor nos dejó, porque la verdad es el sermón del monte que el Señor Jesucristo habló a su pueblo, a los discípulos, y nos habla a nosotros las enseñanzas de lo que el Señor quiere que nosotros entendamos, que el pueblo, que las naciones, que el pueblo de Dios entienda de que debemos guardar, de que debemos preservar, de que debemos nosotros compartir, predicar, ser luz en este mundo. Y como número 3, la necesidad de orar. Y la necesidad de orar, ¿por qué? O sea, ¿por qué debemos orar? Nosotros debemos orar para que la verdad, para que los oídos y los ojos espirituales de las personas sean destapados. Las personas están cegadas espiritualmente porque viendo no ven y oyendo no oyen. Uno le puede hablar, y es cuando uno tiene que hablar, cuando uno tiene que pedirle al Señor y orar nosotros como iglesia, que las personas, que el mundo reconozca, que el mundo entienda, que el mundo le sea revelada la palabra del Señor. Que reprender todo espíritu de incredulidad, porque es muy difícil nosotros hablar una palabra revelada a una mente carnal. O sea, nunca la va a entender. Uno puede decirle: es que la palabra del Señor dice esto, y es que, y uno le habla y le habla, pero cuando la persona tiene una mente carnal, cuando no tiene la revelación, cuando tiene ceguera espiritual, la persona no va a entender. Y uno va a decir: pero esta persona es dura, esta persona no recibe. No es que sea dura, es que no puede entender. Es que está cegado su entendimiento, y nosotros tenemos que empezar a trabajar y empezar a orarle al Señor. Señor, ábrale entendimiento. Señor, dale discernimiento. Señor, ábrale los ojos espirituales. Señor, ábrale los oídos espirituales. Y cuando nosotros clamamos y volvemos a hablarle a la persona va a decir: oiga, pero yo ¿por qué no entendía esto? Si está tan clarito. Si es que esto usted me lo leyó ayer. Sí, yo se lo estuve explicando. No, pero ayer no lo entendía, pero hoy lo entiendo claritamente. Es como tan claro, como que veo las cosas veo las cosas de otra forma. Es porque el Señor trajo revelación. Y es cuando debemos nosotros pedirle al Señor, saber por qué debemos orar. Y vamos a leer, ya terminando, vamos a leer Lucas capítulo 21, versículo 36, en los cuales debemos pedirle al Señor que seamos dignos de escapar de las cosas que vendrán. Manténgase siempre alerta y oren para que sean suficientemente fuertes para escapar de los horrores que vendrán y para presentarse delante del Hijo del Hombre. Que seamos nosotros dignos de escapar de las cosas que vendrán y orarle al Señor. Para que el Señor, ¿orar para qué? Para que el Señor nos ayude a vivir en santidad, para tener nosotros aceite, para pedirle al Señor que tengamos nosotros aceite en nuestras lámparas, para llenar nuestro cuerno de aceite, para estar nosotros listos, para estar nosotros preparados, para que decirle al Señor, y veamos Apocalipsis 22, 17, pedirle al Señor y decirle: ven Señor Jesús, ven mi Cristo, ven por tu iglesia. Viene el esposo por la iglesia, por su amada. Gloria al Señor. Isaacar, los hijos de Isaacar, dice Apocalipsis 17, 22, 17. Apocalipsis 22, 17.
Mientras tanto voy diciendo, 22, 17, el Espíritu y la esposa dicen, ven. Que todos los que oyen esto digan, ven. Todos los que tengan sed, vengan. Y todo aquel que quiera, beba gratuitamente del agua de la vida. Y dice el 18, yo declaro solemnemente a todos los que oyen las palabras de la profecía escritas en este libro, si alguien agrega algo a lo que está escrito aquí, Dios le agregará a esa persona las plagas que se describen en este libro. Y dice el 19, y si alguien quita cualquiera de las palabras de este libro de la profecía, Dios le quitará su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa que se describe en este libro. El 20 dice, aquel que es el testigo fiel de todas estas cosas dice, sí, yo vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús. Gloria a Dios. Dice el Señor, vengo pronto. Y nosotros que estemos listos y estemos preparados y le digamos, sí, Señor, ven. Ven por nosotros. Ven por la iglesia. Que nosotros somos el cuerpo de Cristo. Gloria al Señor. Y ya, mis hermanos, Isacar significa tu recompensa llegará. Eso significa Isacar, tu recompensa llegará. Así que si estamos nosotros en obediencia, si estamos esperando la venida del Señor, si decimos nosotros, ven Señor Jesús, dice la palabra, tu recompensa llegará. Así como leímos esa promesa de 1 Samuel 1:17, en el cual el Señor dice que nos concede las peticiones. Terminamos con esta palabra del significado de Isacar. Y el significado es, tu recompensa llegará. Y tal vez le pedimos al Señor y nos angustiamos y nos preocupamos, Señor, pero ¿cuándo llegará mi respuesta, Señor? Pero te he estado pidiendo, te he estado clamando, ¿cuándo será ese momento? ¿Cuándo será ese día? La unción de Isacar, tu recompensa llegará. Sigue adelante, sigue esperando en el Señor, síguele clamando, sigue esperando en el Señor que tu recompensa llegará. Y que podamos estar en paz. Y que podamos estar con la seguridad de que nuestra recompensa llegará. De que el Señor nos dará la respuesta. De que todo lo que está y lo que le hemos estado pidiendo al Señor, todo está en la mano del Señor. Que el Señor tiene el control de todo. Y como dice Primera de Pedro, que lo leímos también esta mañana, porque ese capítulo de Primera de Pedro resume lo que hemos estado predicando en esta mañana. Y Primera de Pedro dice que la hierba se seca y la flor se marchita, pero que la palabra del Señor permanece para siempre. Gloria a Dios. Esa es la promesa que nosotros tenemos. No es una promesa de una persona, de un político, de alguien importante. Es la promesa del que lo creó todo, del que lo hizo todo. Es la promesa de nuestro Dios que dice cualquier cosa en este mundo se puede marchitar y se puede acabar, pero que la palabra del Señor permanece para siempre. Y la palabra del Señor es tan poderosa que cuando el Señor nos da una... Miren, termino con estas palabras. La palabra del Señor es tan poderosa que cuando el Señor nos da una palabra y nosotros no nos apropiamos de esa palabra y la dejamos pasar, esa palabra no regresa al Señor inmediatamente. Esa palabra queda gravitando, esperando que alguien se apropie y baje esa palabra. Si alguien no recibe esa promesa, alguien que conozca puede decirle, Señor, un familiar, una generación pasada no se apropió de esa promesa, me enteré de esa promesa que hay para nuestra familia, que hay para nuestra generación,
pero ninguno de nuestra generación, de mis antepasados, no se quisieron apropiar por desconocimiento, por ignorancia. Pero yo hoy vengo a conocer de esa promesa. Y como conozco esa promesa, Señor, dame esa promesa a mí, yo la reclamo. Y esa promesa es para esa persona, para esa nueva generación que la está reclamando. Gloria al Señor. Y por eso el Señor dice: mi palabra no regresa a mí vacía, sino que hace la obra para lo cual ha sido enviada. Gloria a Dios. Y por eso también en mis oraciones incluyo y reclamo esas promesas de parte de Dios, que si en algún momento le dio a alguno de mi generación pasada y quedó por ahí y nadie la reclamó, Señor, la reclamo. Señor, que esa promesa la reclamo para mi vida, la reclamo para mi nueva generación, la reclamo para mis hijos, la reclamo para mi generación, la generación que sigue. Gloria a Dios, porque es la palabra poderosa de nuestro Dios. Coloque sobre sus pies, mis hermanos, y vamos a orarle al Señor. Vamos a darle gracias a nuestro Dios. Padre poderoso, te damos gracias. Te damos gracias.